Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos en esta tarde a abrir la Escritura en Salmos capítulo 3 y vamos a leer un salmo, en primer lugar, y después hablamos, hermanos. Salmos capítulo 3, versículo 1. Es un salmo pequeñito, tiene 8 versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, hermanos, este salmo es de David. Hablar de David, ya sabéis, todos conocemos la historia. Fue el segundo rey de Israel. Después de Saúl, fue David el segundo rey de Israel. Y creo que sin miedo a equivocarme, fue y es el rey más famoso, más importante de la historia de Israel, el gran David. A David tiene unos nombres muy bonitos. Le llaman el dulce cantor de Israel. También le da Dios un nombre muy bonito. Es conforme a mi corazón. Entonces vamos a entender este salmo. Pero claro, el tema primero, con todos los pasajes, hermano Emilio, nos pasa igual. Hay que saber el contexto. Cuando no sabes el contexto, una palabra queda en el vacío, no tiene cuadro, es como un lienzo que no tiene marco donde ponerlo. Entonces lo primero que tenemos que mirar es el contexto de este salmo. Este salmo, que la misma Biblia lo dice, se escribió o lo compuso David en unos momentos muy críticos de su vida, cuando huía de una persona llamada Absalón, que era su hijo. Huía, y en ese salmo es cuando lo dice él. Y entonces vamos a ver el contexto. En primer lugar, vamos a abrir la Escritura para ir a la raíz. Segunda de Samuel, capítulo 12, hermano Abraham, versículo 9. Despacito leemos. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En primer lugar, el profeta Samuel fue donde David a amonestarle que había pecado. Me ha llamado la atención el por qué tuvo la necesidad David de que un profeta viniese a amonestarle de que había pecado, si él sabía que había pecado. Un hombre de la talla, del nivel, de la categoría y de la calidad de David, estuvo en pecado, no confesó el pecado como mínimo un año, o 11 meses, o 12. ¿Por qué? Porque de ese pecado con Betsabé nació un niño, y normalmente una mujer da luz a los 9 meses. Y cuando había nacido el niño, David se puso a orar por el niño porque estaba enfermo, y el niño murió. Lo que no sabemos si el niño cuando murió tenía 12 meses, tenía 2 meses, o tenía 3, o tenía 4, o tenía 15 días. Eso lo ignoramos. Pero sí que hay un dato fiable, firme, que fueron más de 10 meses. La mayoría de hermanos se inclinan a que el cálculo más cercano que se puede dar a esto es un año. Alabanzas al Todopoderoso. De tal manera que lo vamos a mostrar en segunda de Samuel. En primer lugar, vamos
a mostrar. Segunda de Samuel, hemos leído, hermano, en qué 12, ¿no? Capítulo 12. Pues vamos a leer Abraham para comprobarlo. Vamos a ir dato por dato. No, estoy leyendo, perdóname, hermano, estoy mirando Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, a ver. El 13. Entonces dijo David a Natán. No. Perdonad un segundo. Ahora lo busco, hermanos, y rectificamos rápidamente. Estos son cosas del directo, ¿sabéis, hermanos? Que estamos en directo. 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿No veis? El hijo que te ha nacido. O sea, de ese hecho había nacido un hijo. Lo que no sé es, repito, el tiempo. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 20 días. Nadie lo sabe, porque no hay dato. Pero sí hay el dato que de esa unión nació un hijo. Y le dice el profeta Natán, el hijo que te ha nacido, lo que no dice ni el día ni la hora que nació. Pues vamos a echar un cálculo, 3 meses, el niño tenía 3 meses, o 4, donde David tuvo 1 año, callado, en pecado. 1 año tiene 365 días. Y si David tuvo la necesidad que un hombre de Dios fuese donde él, así hay muchas personas que tenemos la necesidad que un hombre de Dios venga donde nosotros. Ni más ni menos. Y entonces ese hombre de Dios tiene un nombre, llamado el profeta Natán. Y el profeta Natán, enviado, movido por Dios y enviado por Dios, fue donde el gran David. Hermanos, una cosa es hablarlo, pero quiero ir despacito. Natán tiene que ir donde David, a señalarle, a recriminarle y a decirle que está en pecado. Cuando Natán sabe que hace muy poquito tiempo ha hecho unas manipulaciones David, y por causa de David ha matado a un hombre, a Urías Eteo. A un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre que en lo que había hecho David nadie lo sabía, nada más que Dios, la mujer con que había pecado y él. Y el profeta Natán, porque Dios se lo había revelado. O sea, podía haber la posibilidad, si mato al profeta, que es el que lo sabe, porque se lo ha dicho Dios, nadie lo sabe más. Y el profeta fue donde David, y David recibió al profeta, y el profeta, muy hábil, guiado, sin lugar a duda, guiado por Dios, hermanos, le compuso una parábola. Amén. La habilidad de exponer una verdad es importante. Y esa habilidad la da el Espíritu Santo. Hay hombres que tienen conocimiento en la palabra y no son buenos predicadores. Y hay hombres con menos conocimiento, son buenos predicadores. La habilidad de un predicador se ve en la aplicación. Digamos que la habilidad la llamamos sabiduría. Y conocer la Biblia la llamamos conocimiento. Y qué bonito es que un predicador tenga conocimiento y tenga sabiduría. Son dos verdades que serían como las dos piernas, la izquierda y la derecha. La sabiduría es la mano derecha del conocimiento. La sabiduría es saber decir las cosas en su momento y buscar las frases correctas. El conocimiento, estudiando, indagando y buscando, se consigue. La sabiduría de Dios solamente se consigue viviendo cerca de Dios y rindiéndote a los pies de Dios. Y que el Espíritu Santo te guíe. Entonces Natán dijo, te voy a contar una historia. Hubo un hombre que tenía una corderita. David, una corderita.
y vino un caminante que tenía hambre. Y para dar de comer a esa corderita fue otro, que tenía un gran rebaño, y mató a la corderita del dueño que tenía solamente una corderita. Total, le cuenta esa parábola, y David, enfadado y airado cuando la cuenta, o sea que tenía ese hombre, sí, vamos a echar un cálculo, tenía 40 ovejas, y pasa un hombre, un caminante que tiene hambre, y en vez de matar una de sus 40 ovejas, mata la corderita, la única corderita que tiene ese hombre, que la quería tanto que hasta dormía con ella, y la mimaba. Y entonces David, como era el rey, le tocaba juzgar ese caso. Y le dijo: Natán, tal profeta es digno de muerte. Tal hombre que hizo ese pecado es digno de muerte. Eso se lo dice David a Natán. Y que pague por la cordera 4 corderas. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Te vino un caminante, un deseo que no era de Dios, y sacrificaste la corderita de otro. Yo he escuchado muchas veces, y yo he oído muchas veces, y creo que es verdad, que el pecado de David fue arrastrado David porque vio lo que vio, y arrastrado y atraído por lo que vio, fue seducido y pecó. Eso es una verdad que no puedo negar. Pero dentro de una verdad que está en la superficie, hay una verdad que está debajo de la superficie. En primer lugar, este David que está en este pasaje no estaba en sus mejores momentos, en primer lugar. Porque anteriormente este David, simplemente por cortar un trozo de la capa de Saúl, el enemigo que le quería matar, se turbó su conciencia. Y ahora, por este gran pecado, no se turbó su conciencia. ¿Es el mismo hombre? Sí. Pero ese mismo hombre no estaba al mismo nivel que solía estar. Pero gracias a Dios, y quiero dar esta información, en David lo raro es estar tan bajo. Normalmente solía estar más alto. No nos agarremos a eso. Y lo raro en ti es lo contrario, que tú sueles estar bajo y pocas veces estás alto. Lo raro en David es estar tan bajo, porque normalmente estaba muy alto. Pero lo raro en ti es estar tan alto, que normalmente estás muy bajo. Esa es una diferencia que hay que hablarlo a favor de David. Bendito sea Dios. Porque un hombre malo no es malo porque tenga un día malo. Es malo porque practica el mal. Bendecido sea el nombre del Señor. Y le dice el profeta Natán, 2 de Samuel 12:9. Léelo tú. ¿Por qué, pues, tuvisteis en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Amén. Esta es una pregunta que le hace, ¿no? Así es. Tiene punto de interrogación. Es una pregunta que le hace Natán a David, cuando David normalmente tenía muy alto, Emilio, la palabra de Jehová. Dice: ¿por qué, pues, tuvisteis en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? O sea, el hacer lo malo era la manifestación de haber tenido en poco la palabra de Jehová. ¡Ay, pues yo pensaba que pecó porque se le fueron los ojos! ¡Sí, se le pueden ir los ojos! Pero si llega a tener el tamaño, y si en ese momento llega a tener en alto la palabra de Jehová, sujeta. Como Saúl, cuando le iba persiguiendo y le quería matar, y sus hombres mismos les dice: matémosle, Jehová la ha puesto en nuestra mano, líbreme Jehová de pecar contra Jehová, matando al ungido de Jehová. ¿No veis cómo la palabra de Jehová le frenaba y no se vengaba? Pero aquí la palabra no le frenó. ¿Por qué no le frenó aquí? Era el mismo hombre. Claro que era el mismo hombre. Pero la diferencia está aquí. La pregunta es:
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En poco, en poco. Y en otro texto dice, ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová? Esa es la raíz del problema. Por eso hay que predicar y enseñar. Y hay un texto en Filipenses que lo quiero leer yo porque en esta versión está más claro, en la versión internacional, que es Filipenses capítulo 2, verso 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Manteniendo en alto la palabra de vida. Y David la tuvo en bajo. ¿Os dais cuenta la diferencia? Manteniendo en alto, siempre nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar en alto, la palabra de Dios. Porque Dios está en su palabra y su palabra está en Dios. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Entonces, esa fue la raíz. Esa fue la raíz del pecado. Las hojas fueron, que me imagino que Betsabé tenía que ser muy guapa, se estaba bañando, fue atraído por ella, de acuerdo. Eso fue lo externo, las hojas, la rama, la hoja, pero la raíz no. La raíz fue que David, lo dice el profeta, inspirado por Dios, revelado por Dios, y le pregunta, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Esa es ir a la raíz. Por eso Juan el Bautista dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Es bueno, hermanos, cuando uno tiene infección y tiene fiebre, no es muy bueno que te limites a bajarle la fiebre. Es mejor que te limites a quitarle lo que le motiva la fiebre, que es la infección. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces el profeta Natán le dice, vamos a ver ahora. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios le perdonó a David. Ahora lo leemos el texto, donde lo dice. Pero Dios le disciplinó. Y la disciplina, daros cuenta la frase que dice el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás. La palabra jamás, ¿qué es, hermanos? Nunca. No se apartará jamás la espada de tu casa. O sea que la disciplina, Emilio, fue bastante larga. Hay dos verdades. Dios le perdonó porque se arrepintió, porque confesó. Cuando vino el profeta Natán no fue rebelde y aceptó. Y dijo a Natán, contra Jehová he pecado. Y le dijo a Natán, no tengas miedo que no vas a morir. Porque Dios ha remitido tu pecado. Dios te ha perdonado. Pero el profeta Natán le dice, pero dos cosas. En que Dios te ha perdonado, ahora te tengo que decir la disciplina. La espada jamás se va a quitar de tu casa. Verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Amén. Yo, dice Dios, yo, soy yo. No es la mala suerte, soy yo. Que el mal lo levanto de tu misma casa. El aguijón lo voy a levantar de tu misma casa. La espada de tu misma casa. ¿Y sabes quién lo hace? Yo, el yo divino, Dios. Vaya disciplina. Y para toda la vida. Y para siempre. ¿No creéis que ya es bastante disciplina para que tú quieras echarle la zancadilla? ¿No te parece que si Dios ha cogido su caso en la mano y va a tratarle, déjale a Dios?
que le trate, que ya tiene encima algo, encima bastante. Lo primero es que el hijo que nace muere. Lo segundo es que otro hijo duerme con su hermana. Lo tercero es que un hijo mata a Salón, al que duerme con su hermana, Tamar. Amón. Y lo tercero es que Salomón se levanta contra él. Absalón se levanta contra él. ¿Te parece poca disciplina, hermano? Pero hay gente, hermano Abraham, que con la disciplina que pone Dios le parece poca. Y quieren ayudar a Dios a poner un poquito más. Bueno, pues si tú lo ves de Dios, hazlo. Yo pienso que con la disciplina que Dios le puso, es más que suficiente. Pues alguno me diría, pues no es más que suficiente, hermano Machaco, que como rey hay que quitarlo de rey. Pero si Dios no la ha quitado, ¿por qué le vas a quitar tú? Dios le ha perdonado. Y Dios no la ha quitado. Ahora, ¿lo pago caro? Ya no creo que lo pago caro, David. Bastante caro, hermano. Leer los salmos. El Salmo 51, en arrepentimiento, te conmueve. Solamente te digo, a ti que me escuchas, ¿no crees que es bastante la disciplina que Dios ya pone a veces? Y a veces hay otra disciplina que hay que ponerla los hombres de Dios para administrar. Porque Dios puso a los hombres de Dios para que administren. Los hombres de Dios son administradores, para que administren. Pero que esos administradores tengan cuidado y observen cuando Dios ya metió la mano y cuando ya ha disciplinado. Entendido, a veces, antes cuando mis niños eran pequeños, se hacía algo, un niño mío pequeño, y venía a casa y me decía mi mujer, no le riñas al niño que ya le he reñido yo. Y a enterarme que ya le ha reñido su madre, pues ya no le reñaba. Yo ya no le reñía. Pero es que hay en casas que no. Que al niño cuando hace algo le riñe el hermano mayor, le riñe la madre y le riñe el padre. ¿No creéis que como ha hecho algo hay que reñirle? ¿Que le riñe el padre? Pues bien. ¿Que le riñe la madre? Está bien. ¿Que le riñe el hermano mayor? Está bien. Pero ¿no te parece que es demasiado que le riñan los tres? Ahí no entro, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora la disciplina con Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15. Verso 17. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. De acuerdo, ¿no? 15-17. Salió el pueblo, salió de noche David huyendo. David, hermano, no estaba acostumbrado a huir, estaba acostumbrado a que huyan de él. Pero aquí estaba huyendo ni más ni menos que de su propio hijo, Absalón, que con un grupo de hombres buscaba la muerte para ocupar el puesto de su padre. Eso es verdad que es la disciplina de Dios para David, eso no lo podemos negar. ¿Pero creéis que estaba Dios conforme con que Absalón quisiese el puesto de su padre? Que lo que me está pasando a mí, que lo que te está pasando a ti sea la disciplina de Dios, ¿por qué no? Y que Dios esté permitiendo o usando a esa persona para disciplinarte, ¿por qué no? ¿Pero crees que está conforme Dios con eso? Eso se llama la concurrencia, que pertenece a la providencia, que ahí no voy a entrar. La providencia tiene una faceta llamada concurrencia, que se hacen dos cosas, una misma cosa con dos motivos distintos. Una era el juicio de Dios y otra era el ego y la ambición de un hombre. Usó Dios la ambición de Absalón, el ego y el yo de Absalón, para disciplinar a David, ¿sí o no? Pero creo que no estaba de acuerdo Dios, ni con el ego ni con la ambición de Absalón, en que fue de Dios
la disciplina para David. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Veamos a ver. Versículo 23 del 15. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey. Y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y todo el pueblo que seguía a David, lloró en alta voz. Para nosotros a lo mejor llorar en alta voz no significa nada, pero en la antigüedad un hombre que llorase en alta voz tenía mucho sentido. Normalmente un hombre, repito, se escondía para llorar en la antigüedad. Dice que todo el pueblo lloró. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora vais a ver un versículo 25 y 26, lee. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Los levitas y los sacerdotes, al marcharse el rey, cogieron el arca de Jerusalén y se la llevaron detrás del rey. Y dijo el rey al sacerdote: no, devolver el arca, llevarla a Jerusalén, donde debe estar. Y si Jehová se compadece de mí, que se compadezca. Y si no, que haga lo que Dios quiera. Cómo aceptó, cómo recibió, cómo se doblegó ante la disciplina de Dios. ¿Os dais cuenta? Sí, Señor. Otros reyes fueron amonestados por profetas, hombres de Dios, y no aceptaron la amonestación. David aceptó la amonestación del profeta Natán y se sometió a la disciplina de Dios por la gracia de Dios que lo capacitó en primer lugar, y segundo, porque, como hemos dicho, era el gran David, hermanos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hermanos, os voy a decir una cosa. Si yo tiro una sortija de oro al basural y me se ha caído en el contenedor, a tirar la basura me se ha caído una sortija de oro, tendré que revolver en el contenedor y limpiar la sortija. Pero ¿creéis que porque haya caído en el contenedor la sortija no es oro? Sigue siendo oro. Lo único que como ha estado en el contenedor yo veo bien que se limpie un poquito. Pero la sortija de oro era oro antes de caer y era oro dentro del contenedor. Bendecido sea el nombre de Dios. Como el hijo pródigo, cuando se marchó, se le añadió a la palabra hijo pródigo porque se marchó. Pero la palabra pródigo no anuló la palabra hijo. Por eso en la parábola le llama el hijo pródigo. Antes de marcharse se le llamaba hijo. Y cuando se le marchó, se le añadió a la palabra pródigo. Pero no le anuló la palabra pródigo a la palabra hijo. Por eso no estaba contento con los cerdos, porque tenía naturaleza de hijo y tuvo que volver. Volvió porque era hijo. Y el que se va tiene que volver si es hijo. Y si no vuelve es que no es hijo. Bendecido sea Dios. Amén. Hay algunos que me han dicho una pregunta, no una vez, muchas veces, sabrán. Hermano Machaco, ¿y cómo se sabe aquel que es de Dios y no es de Dios? Si todos pecamos. Digo, sí, pecan los grandes y los pequeños. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Todos pecamos, ahí lleva razón. Entonces, pues hay una señal. El que peca y es feliz pecando no es de Dios. Y el que peca y no es feliz pecando, a no ser feliz pecando, vuelve a Dios. Si tú eres feliz pecando, no eres de Dios. Y yo, como he pecado, tengo que ir ante Dios a llorar y a implorar el perdón. La diferencia es la misma. Tú has pecado, yo he pecado, pero yo no soy feliz pecando. Y tú eres feliz pecando. ¿El hijo pródigo creéis que era feliz con los cerdos? No, ¿sabéis por qué? Porque no tenía naturaleza de cerdo. Ahí no entro. Bendecido sea Dios para siempre.
Segunda de Samuel 15:30. Y escuchar este versículo. 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David iba subiendo la cuesta de Cedrón, llorando, con la cabeza cubierta, avergonzado, descalzo. ¿Os dais cuenta las aflicciones de David? Y ahora os voy a decir dónde Dios dice la Biblia que le perdonó. Bendecido sea Dios. Segunda de Samuel 12:13. Y ahora entramos en el Salmo que todavía, hermano, no hemos entrado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Busca Génesis. Hermanos, en el Salmo hay una palabra que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación de Dios en él. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es un dardo. Y él sabía, hermanos, en su conciencia, que había base hasta cierto punto para hacer esa exclamación. Pero él dijo: contra Jehová he pecado, Natán. Y Natán le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, le ha perdonado. Entonces aquí aclaramos una cosa. David no era víctima, era culpable, señores. David no era una víctima, era culpable. Pero era un culpable perdonado. Y tú le quieres tratar como un culpable condenado. Es la diferencia. Y aquí los hombres le dicen, leo el Salmo. Muchos, no pocos, muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Vaya dardo diabólico. El que convence es el Espíritu Santo. Pero hay gente que no convence, que acusa, y el que acusa es el diablo. Una cosa es convencer y otra cosa es acusar. Dios te guíe, como le guió a Natán, convenciendo a David de su pecado y lo trajo a los pies de Dios arrepentido. Dios te ayude, Dios me ayude, Dios nos ampare a todos a convencer a la gente. Pero, hermanos, el diablo es el que acusa y el Espíritu Santo es el que convence. Entonces debes convencer a una persona cuando ha hecho un pecado y decirle: has pecado. Y cuando esa persona lo reconoce, de verdad, no de boquilla, de verdad, lo reconoce, lo confiesa y se arrepiente, ¿qué más vas a hacer, hermano? A ver, ¿qué quieres hacer más? ¿Qué quieres hacer más? Algunos dicen: pues que pague su pecado. No, el pecado de él lo ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. La disciplina no es para que nadie pague el pecado. La disciplina es para que recapacite en el mal que ha hecho. Y la disciplina es para llevarle al arrepentimiento. Y una vez que se ha arrepentido y lo ha confesado, si ha sido un pecado de escándalo, los ministerios verán bien administrar un tiempo prudente para que con su buen comportamiento y con los frutos dignos de arrepentimiento la gente vaya olvidando y Dios le justifique, y si Dios quiere le vuelva a levantar, o como candidato, o como diácono, o como cajero, o como ofrendero, o como que es del coro, en cualquier cargo que se lleva. Pero esa palabra que dice que pagues el pecado, esa palabra ni es de Dios ni es bíblica. El pecado de los arrepentidos lo ha pagado Dios. ¿Dónde hay un texto que tienes que pagar uno el pecado? El pecado lo ha pagado Jesucristo. Ahora, hay que poner una disciplina por dos motivos. El primero, porque hay ese muchacho que era el cajero de la iglesia,
en el mercado, ha hecho un escándalo en el mercado y se ha pegado con otra persona en el mercado, ha hecho un escándalo. Entonces, claro, a ser un escándalo, le quitamos del cargo. Y si este hermano está arrepentido, le decimos, mira hermano, sé que estás arrepentido, te conozco. Dinos frutos de arrepentimiento. Y no te doy el cargo, hermano, porque ha sido un escándalo en Valladolid y hay que dar tiempo a que la gente olvide lo que has hecho. Y tú con tu buen testimonio vayas redimiéndote, vayas haciendo olvidar a la gente el mal que has hecho. Y a lo mejor, por decir una palabra, a los 2 años la gente habla bien, dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, cómo ha cambiado! ¡Ay! Y ahora empieza la gente que le criticaba a Abraham, empieza a alabarlo y a ensalzarlo. Escucha la voz bien de Dios. Esa gente que no le quería ni mirar, le está alabando. Y tú eres testigo que ha hecho dignos frutos de arrepentimiento. ¿No crees que Dios te está indicando que levantes la mano y le vuelvas el cargo, que era el diácono de la iglesia? ¿O te disgusta? Como el hermano del hijo pródigo. El padre se alegró que el hijo volviese a casa. El hermano no se alegró. Dios quiera que el padre se alegre y nosotros los hermanos nos alegremos con el Padre. Bendecido sea el nombre del Señor. David, hermanos, repito y recalco, no era una víctima, era culpable. Y él lo sabía. Pero era un culpable perdonado, era un culpable redimido. Y ahora vamos a leer un versículo en Génesis 40 para hacer un paralelismo muy bonito. Salmos 40, 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusises en la cárcel. José, como bien sabéis vosotros, fue vendido por sus hermanos sin hacer ningún daño ni ningún mal. Y posteriormente, porque no quiso pecar con una mujer, su honestidad lo llevó a la cárcel. Y según calculan los teólogos, fueron 3 años. Seguro que fueron más de 2 años. Ahora digo el texto, ¿por qué lo digo? Seguro, con un texto bíblico, se muestra que fueron más de 2 años. Los teólogos calculan que estuvo 3 años. Y cuando interpreta los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, date cuenta, Abraham observa el texto despacito, qué escueto es contando su caso. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusiesen en la cárcel. Contó lo justo, no empezó a decir, pues mis hermanos me han hecho esto, porque tenía una película para contar, pero la película se la cayó. Dijo, fui hurtado de la tierra de los hebreos. ¿Oís ahí alguna censura contra los hermanos? Aprovechó la ocasión para defenderse contando la verdad. Y dijo, y aquí estoy sin hacer nada. Ni habló mal de la mujer, ni de sus hermanos, ni de Potifar. No habló mal de nadie. Muy escuetamente, muy reducidamente dijo, estoy aquí sin hacer nada. Esa era una víctima, no era culpable. David no era víctima, era culpable. ¿Os dais cuenta? Y aquí José es un tipo de Cristo, que para que David dejase de ser culpable, Cristo, hermano, voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, en parte, Jesús tampoco fue víctima, porque él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy, que yo la pongo. O sea, él voluntariamente, no como José. José fueron las circunstancias. Pero Jesús no fue las circunstancias. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¿Para qué la pones, Señor?
para que vosotros, que si es que sois culpables, podéis ser declarados inocentes, porque yo os limpio, yo os justifico. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. ¿Os dais cuenta, hermanos, el paralelismo? Según fue imputado el pecado de Adán a la raza humana, fue imputado la justicia de Dios a los que se han arrepentido. Ahora hay un requisito imprescindible. Debo reconocer mi pecado, confesar mi pecado y hacer dignos frutos de arrepentimiento. Si no, no hay salvación. Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar a pecadores a que sigan pecando. Amén. Que a veces, sin darnos cuenta, hay que especificar eso. Es que Dios vino a llamar a pecadores. Pero ningún texto de la Biblia dice que vino a llamar a pecadores para que sigan pecando. Vino a llamar a pecadores para que dejen de pecar, para que se arrepientan. Y el que reconoce su pecado, confiesa su pecado, se aparta de su pecado, da la espalda al pecado y la cara a Cristo, es salvo por la sangre de Cristo y por los méritos de Cristo, pese que el hermano del que ha caído, del que ha pecado, no se alegre. Pero damos gracias a Dios. Hay un detalle que os voy a decir. El padre fue en busca del hijo pródigo. Sin embargo, tuvo que salir de la casa en busca del otro hijo, del formalillo. ¿Te das cuenta? El padre no salió de la casa en busca del hijo pródigo. Se limitó a recibirlo, ¿sí o no? Pero el hijo pródigo estaba tan enfadado, el hermano del hijo pródigo estaba tan enfadado, Emilio, que no entró a la casa. Y el padre, como quería tener a los dos hijos, en otras palabras, no he salido por el pródigo y tengo que salir en busca del formal. Hermanos, lo dejo en el aire. ¿Quién estaba más perdido? ¿El que estaba en la casa o el que volvió? Recordar que la drama se perdió en la casa, no se perdió fuera de la casa. Dios nos ayuda, hermanos, y sobre todo y ante todo a entender algo, hermanos. David, ¿qué es lo que representa, hermano Machaco, David? A los redimidos por la sangre de Cristo y perdonados. Pero a nosotros, los redimidos, buscas Isaías, hazle favor, 51. Y ya voy terminando. 51.1. Leemos 51.1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad los que seguís a Jehová, los que seguís la justicia, los que tenéis buen testimonio, lo que la gracia de Dios os ha capacitado, y doy gracias por eso, por la bendición que Dios te ha dado y la capacidad que Dios te ha dado, porque la gracia es el detonante de la buena conducta, en que tienes un buen testimonio, pero te dice a ti que mires el hueco de la cantera donde fuiste arrancado, que a veces olvidamos eso. Tú eres un pecador perdonado. Y Pablo, y ahí no lo cito pero no lo leo. Dijo Pablo al final de su ministerio, y Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando era un anciano Pablo y apóstol y padre de obras, se puso en la fila de los pecadores, pero no aceptó que nadie se pusiese el primero. Se puso él. Dijo, Cristo ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. Y a veces olvidamos que somos pecadores perdonados. Y con esto concluyo, hermanos, que es el título del mensaje. David no era una víctima, era culpable, pero un culpable perdonado por la sangre de Cristo. Amén.